Buenos días, mis queridos hermanos. Una vez más, a cada uno de ustedes les doy la bienvenida a este lugar sagrado donde el nombre de Dios es invocado. Dice la palabra del Señor: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y también dice en Salmo 84, si mal no me equivoco, el verso número 10, dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Antes escogería estar a las puertas del templo de mi Dios que habitar en chozas de maldad. Gracias le damos al Señor por esta oportunidad maravillosa, hermano, en el cual nos permite reunirnos cada sábado para poder alabar y glorificar su santo nombre. Recordemos que en estos momentos hay países donde los hermanos en sábado no se pueden reunir, donde la represión por parte de las autoridades y del gobierno son tan grandes que no pueden reunirse en un salón como este para poder adorar el nombre de nuestro Dios. Y hoy más que nunca tú y yo necesitamos aprovechar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, congregarnos, no dejar de congregarse, como bien dice el autor del libro a los Hebreos en el capítulo 10 verso 25, donde dice: no dejaos de congregados como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos y animaos, y más cuanto sabéis que este gran día del gran Dios Todopoderoso se acerca. Hoy más que nunca necesitamos seguir sintiendo ese calor de hermanos unidos, porque no sabemos cuánto tiempo podremos disfrutar de esta libertad de seguir adorando. En China, recordemos que, por ejemplo, en China hoy hay una completa cuarentena, hay un lockdown completamente en China. Más de 30 millones de chinos están completamente encerrados en sus casas sin poder salir, porque como ahora hay una nueva oleada de la pandemia del virus del COVID-19, las personas no pueden salir de sus casas. Y entonces temen, como China ahora está completamente en cuarentena, temen que esa nueva oleada vuelva a salir más allá de las fronteras de China y empiece a caminar de nuevo por todos los países, y entonces vuelva de nuevo a estar encerrando a las personas, a cerrar de nuevo las iglesias, a cerrar centros comerciales, negocios. Oremos, mis queridos hermanos, para que en este tiempo que estamos viviendo aprovechemos bien el tiempo de gracia que Dios nos está dando. El tiempo que nos queda en esta tierra es un tiempo muy corto. Las profecías nos dicen de que Cristo está a las puertas. Y hoy como pueblo, tú y yo más que nunca necesitamos prepararnos para ese gran evento en el cual hemos esperado, evento en el cual nos gozamos en esa bendita y gloriosa esperanza de ver a nuestro Señor Jesucristo venir en las nubes de los cielos. En estos momentos también quiero saludar a todos aquellos hermanos que nos ven a través de las redes sociales, que cada sábado están conectados escuchando la palabra de Dios. Gracias le damos al Señor por los momentos que se toman en escuchar la palabra de Dios. En estos momentos, antes de exponer la palabra de Dios, invito a todos aquellos que puedan, vamos a arrodillarnos para pedir la dirección del Espíritu Santo en el estudio de la palabra. Padre Santo que estás en los cielos, en estos momentos humildemente venimos delante de ti, Señor, para que tú nos tomes tal y como nosotros somos, para que tú quebrantes nuestro corazón de piedra y ponga en nosotros un corazón de carne, un corazón limpio en el cual la presencia de Cristo mora en nosotros. Permite, Padre querido, que nosotros seamos transformados por el Espíritu Santo, que recibamos el poder del Espíritu Santo para que la tierra sea alumbrada con tu gloria. Cúbrenos con tu manto de justicia y permite que cada día podamos vivir en santidad y en obediencia a tus mandamientos, Señor. Permite que cada día vivamos en victoria, que podamos obtener la victoria sobre nuestras malas tendencias heredadas y también cultivadas, Señor. Que cada día, Padre, tú sigas obrando en nuestras vidas ese milagro lindo que se llama transformación.
Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes y a todos aquellos que a través de las redes sociales están conectados, Señor, para escuchar tu palabra. En estos momentos quiero esconderme detrás de la cruz de Cristo y quiero presentar a Cristo en toda su plenitud, Señor. Que seas tú el que seas glorificado, que sea Cristo el que sea levantado, Señor. Gracias te damos, Padre querido, por escuchar nuestras oraciones, ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar mi tema en esta mañana, yo quiero hacerle una pregunta a los hermanos que están aquí presentes. Si alguien pudiera respondérmela. Y la pregunta que yo quiero hacerle aquí a los hermanos es que, llegado ya las últimas horas de la vida de nuestro Señor Jesucristo, mucho antes de que Cristo fuese a morir en la cruz del Calvario, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Cuál fue la mayor preocupación que Cristo en sus últimas horas antes de ir a la cruz del Calvario, cuál fue su mayor preocupación por los discípulos? Que todos sean uno. Que todos, ¿qué, hermano Miguel? Sean uno. Sean unos. Cristo estaba a punto ya de ser crucificado y de partir este mundo. Y su mayor preocupación, llegando las horas últimas de su vida, era de que sus discípulos estuviesen unidos. Porque Cristo, después de ser crucificado y ser resucitado, iba a estar por un corto tiempo con sus discípulos. Pero una vez que ascendiera al reino de los cielos, los discípulos tenían el deber de seguir extendiendo el reino de la gracia por todo el mundo. Ellos iban a continuar lo que Cristo había empezado. Pero la mayor preocupación de Cristo era que en los discípulos, a pesar de que los discípulos estuvieron 3 años y medio con Cristo Jesús, aprendiendo evangelismo, cómo dar estudios bíblicos, cómo dar evangelismo público, cómo tratar con las personas que hierran, cómo aplicar disciplina eclesiástica. Los 3 años y medio fue una constante escuela de preparación. Pero una vez que Cristo partiera hacia el reino de los cielos, ellos iban a ser los representantes de Cristo aquí en la tierra. Ahora, ¿por qué Cristo oró por la unidad de sus discípulos? Porque entre los discípulos no había unidad. Recordemos que cada uno de sus discípulos tenían sus propias ambiciones personales. Recordemos cómo la madre de Juan y de Zebedeo fue donde está Jesús y le dijo: maestro, quiero hacerte una petición. Sí, dime cuál. Yo quiero que cuando tú vengas en tu reino, uno se sienta a tu derecha y el otro se sienta a tu izquierda. Y Jesús le dice: eso no está en mí, darlo. ¿Y cómo se pusieron los demás discípulos cuando oyeron ese pedido? ¿Se pusieron contentos? Se enojaron. Porque cada uno de ellos estaba luchando por obtener un puesto elevado. Cada uno tenía sus ambiciones personales. Ahora, Jesús estaba preocupado porque Jesús sabía que el éxito de la misión era de que si los discípulos se unieran, entonces la misión sí iba a tener éxito. No puede haber éxito si primero no hay unidad entre los cristianos para cumplir con la misión de Cristo Jesús. Porque si entre los cristianos hay desunión y diferencia de opiniones teológicas, donde unos creen una cosa, otros creen otra, ¿cómo entonces el Espíritu Santo nos va a usar a nosotros para impactar al mundo con el mensaje de salvación si entre nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo en lo que estamos creyendo? Por eso es que cuando vamos a la palabra de Dios, San Juan capítulo 17, la palabra de Dios, San Juan capítulo 17, el versículo 11, Jesús orando, miren lo que él dice: y ya no estoy en el mundo, pero
estos, orando a su Padre, refiriéndose a sus discípulos, dice, pero estos están en el mundo. Y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y dice el versículo 21 ahora, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces la pregunta es, ¿cómo el mundo iba a creer de que los apóstoles eran enviados de Cristo? Por la unidad. Por la unidad, hermanos. Por eso es que dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, si no hay unidad, hermano, la misión fracasa, la iglesia fracasa, el cuerpo de Cristo se empieza a fragmentar, cada cual coge por su lado y al final las personas se sienten confundidas. Dios quiere de que haya unidad en su iglesia, pero unidad en la verdad. Una vez alguien dijo de que no toda unidad, de que no toda desunión viene del diablo. Y no toda unidad viene de Dios. ¿Por qué? Porque la unidad que Dios quiere dentro de su pueblo es la unidad en la verdad. Para caminar en la verdad, vivir la verdad y predicar la verdad y defender la verdad. Pero Dios no quiere que su pueblo se una en errores. Dios no quiere que su pueblo se una en la mentira. Dios no quiere unidad en su pueblo en los errores teológicos. No, los errores teológicos hay que desecharlos. Porque la mentira y el error proviene del diablo. Y esa es la misión del diablo. Destruir el cuerpo de Cristo desde adentro, creando falsas doctrinas. Y hay personas que dicen, por eso es que yo digo, no toda unidad a veces viene de Dios. Dios sí quiere que nosotros nos unamos en la verdad, pero que no nos unamos en el error. Pero hay personas que dicen, no, toda desunión proviene del diablo. No, no toda desunión proviene del diablo. Y yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. Cuando Martín Lutero se desligó, se desunió de la iglesia católica, que era la iglesia oficial de sus tiempos, esa desunión que él creó, ¿provino del diablo? ¿De dónde provino? De Dios, porque Dios no quiere que sus hijos se unan en el error. Cuando Juan Calvino se separó de la iglesia católica y todos los grandes reformadores que conocemos esas lindas y maravillosas historias que impactan nuestras vidas, como su devoción hacia Dios impactaron tanto la vida de miles de millones de personas en su época, y esas vidas de miles de millones de personas que impactaron en su época los reformadores con esa devoción hacia Dios y con su sinceridad de hacer solamente la voluntad de Dios y atacar los errores
que había esparcido la Iglesia Católica en las épocas de ellos, la pregunta es, ¿todos esos grandes reformadores, esa desunión que vino por el diablo? No. Vino de Dios, porque Dios a través de ellos impactó la vida de miles de millones de personas. A través de sus vidas, esos grandes reformadores que en su época reformaron para restablecer la verdadera religión de Cristo Jesús, Dios los usó. Pero en ningún momento ellos se unieron al error, a la iglesia que en aquellos tiempos estaba esparciendo errores. Cuando los valdenses se separaron de la iglesia establecida de sus tiempos, la sierva de Dios habla muy bien de los valdenses, de ese pueblo fiel. Pregunto, ¿esa desunión que ellos crearon provino del diablo? No. ¿Saben por qué? Porque los hijos de la luz nunca se van a mezclar con los hijos de las tinieblas. Por eso es que cuando nosotros leemos el libro El conflicto de los siglos y leemos libros de otros autores que en sus libros narran la historia antigua de la iglesia a través del correr de los siglos y de los años, vemos que en cada época siempre existieron hijos fieles de Dios, usados por Dios para hacer grandes cosas en el nombre de Dios. Se separaron de la iglesia de su época porque al ver de que la iglesia estaba corrupta en su época y no habían señales que querían reformarse, ellos dijeron, nosotros que queremos seguir a Dios no podemos seguir los dictámenes del hombre, no podemos seguir adorando con los hijos de las tinieblas, tenemos que separarnos y obedecer a Dios. Tenemos que separarnos y obedecer a Dios. Y ahí podemos ver la historia de Martín Lutero, podemos ver la historia de Juan Calvino, la historia de los hugonotes, de los valdenses y de todos esos grandes cristianos que se mantuvieron fieles al Señor y que por mantenerse fieles al Señor fueron decapitados, fueron perseguidos, fueron masacrados. Como la gran matanza de San Bartolomé, que murieron más de 20,000 cristianos fieles. ¿Y cuál fue su único delito? Mantenerse firme en la verdad. Ese fue su único delito. San Juan capítulo 15, versículo 5. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. O sea, la unidad que nosotros debemos de tener es la unidad en Cristo Jesús. Pero para yo tener esa unidad con Cristo, que se habla en San Juan capítulo 17, versículo 21, donde dice, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno en nosotros. Para yo ser uno con Cristo, yo tengo que permanecer en Cristo Jesús. Porque si yo no permanezco en Cristo Jesús, separado de Cristo, yo no puedo hacer nada. Separado de Cristo, fácilmente soy presa de Satanás. Separado de Cristo, fácilmente soy vencido por el pecado. Soy vencido por la tentación, pero con Cristo soy poderoso. Con Cristo soy poderoso. ¿Y por qué soy poderoso con Cristo? Vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículo 15. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 15. Antes, hablando la verdad en amor,
crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, en Cristo. Y dice el verso 16, de quien todo el cuerpo bien ligado entre sí y unido por lo que cada coyuntura suple, conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. Ahora, ¿quién es este cuerpo? Vamos a buscar ahora que sea la Biblia que responda. ¿Quién es este cuerpo? Vamos a Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18 nos dice así: y Él es la cabeza del cuerpo. Mi pregunta es, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo Jesús. Dice aquí, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús. Y lo reafirma de nuevo Colosenses 2, versículo 10, donde dice: y ustedes, hablando de mí, hablando de ti, mi querido hermano, dice, y ustedes están completos en Él. ¿En quién estamos completos? En Cristo. En Cristo estamos completos. Dice, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Cristo es la cabeza. Entonces, si Cristo es la cabeza de su iglesia y nosotros somos el cuerpo, significa que entonces el que debe dirigir mi vida es Cristo Jesús. El hombre no tiene la capacidad para dirigir una empresa tan grande, tan amplia como lo es la iglesia del Señor. ¿Quién fue el que dirigió la iglesia primitiva después que Cristo ascendió al cielo? Pedro, Mateo, Judas, no el Iscariote, el celote, Felipe. ¿Quién era el que dirigía la iglesia? Cuando nosotros vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que el que dirigía la iglesia era Dios. ¿Quién fue el que se le apareció a Pablo camino a Damasco? Jesucristo. Pero ¿quién fue el que se le apareció a Ananías y le dijo que fuera a encontrarse con Pablo para que orara por Pablo para que recobrara la vista? Fue un ángel. ¿Quién fue el que le dijo a Felipe, mira, levántate, desciende, ve por el camino del desierto y quédate ahí? ¿Quién fue? Un ángel del Señor. Y cuando Felipe obedeció a la voz y fue camino al desierto, ¿quién iba pasando por ahí? El eunuco etíope, que iba leyendo el libro de Isaías. Y el Espíritu Santo había enviado a Felipe al desierto para que se encontrara con el eunuco etíope. ¿Quién fue el que dijo, apartarme a Pablo y a Bernabé para la misión a la cual yo les he encomendado? Cristo Jesús. El Espíritu Santo y Cristo, que es la cabeza de la iglesia, que por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo dirigía la obra del Señor. Cuando hubo una crisis en la iglesia, que es lo que nosotros vimos en lo que pasó en lo que está en el libro de Gálatas, que los nuevos convertidos a la fe querían judaizar a los hermanos, y hubo una crisis, que es lo que Pablo habla en el libro de Gálatas, y esa crisis se llevó a un concilio. Ahí está ese concilio, lo que sucedió en ese concilio en Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15 hubo un concilio para resolver la crisis que se había formado, porque la iglesia estaba a punto de ¿qué? De que sufriera una ruptura.
Y me llama mucho la atención que en uno de los versículos Pedro se levanta y dice: os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros reunirnos. Y noten que fue Dios el que habló y dio la solución al problema. Fue Dios era Dios el que dirigía la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, el que debe de dirigir la iglesia del Señor es Cristo. Porque Él sabe cómo dirigir su grey. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del pastor, no la voluntad del anciano, no la voluntad de ningún líder en la iglesia, sino la voluntad de Dios. Porque en el sacerdocio de todos los creyentes, ya Dios ahora no habla como en los tiempos antiguos, que hablaba a través del sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, en el santuario, hablaba a través del sumo sacerdote, y entonces el sumo sacerdote salía y le comunicaba la voluntad de Dios al pueblo. No, sino que ahora, por lo que Cristo hizo, que murió en la cruz por nosotros, Cristo abrió el camino, abrió el velo hacia el lugar santísimo. Y tú y yo podemos ir confiadamente al trono de Dios para recibir instrucción del Señor. Tú y yo podemos acercarnos a Dios para que Dios nos hable personalmente. Para que Dios nos diga qué es lo que debemos de hacer para su gloria y su honra. Y nos marque el camino por el cual nosotros debemos de seguir. La mayor preocupación de Cristo era que Él iba a dejar a sus discípulos. Pero sus discípulos tenían que llegar a esa unidad para poder ser una bendición en este mundo. Si no llegaban a esa unidad, la misión fracasaría. Miren lo que dice aquí el libro de Hechos de los Apóstoles, página 17. En estos primeros discípulos había notable diversidad. Habían de ser los maestros del mundo y representaban muy variados tipos de carácter, a fin de realizar con éxito la obra a la cual habían sido llamados. Estos hombres de diferentes características naturales y hábitos de vida necesitaban unirse. Y ahora la profeta de Dios menciona tres cosas en las cuales los discípulos necesitaban unirse. Dice: necesitaban unirse en sentimiento, pensamiento y acción. ¿Qué era lo que necesitaban unirse? En sentimiento, en pensamiento y en acción. ¿Qué es lo que la iglesia de Cristo hoy necesita hacer? Unirse en pensamiento, en sentimiento y en acción. Sigue diciendo: Cristo se propuso conseguir esta unidad. Con ese fin trató de unirlos con Él mismo. O sea que para yo poder llegar a esa unidad de pensamiento, sentimiento y acción, yo tengo que estar unido a Cristo. Recuerdo que una vez un pastor, estando yo en Cuba, en mi iglesia, él, para ilustrar esta unidad, él puso a un hermano, tomó a varios hermanos y puso a un hermano en el centro. Y puso a varios hermanos alrededor, en forma de círculo, alrededor de ese hermano que puso en el centro. Pero los puso, o sea, hizo un círculo y los puso a cada uno un poquitico separado. Y él decía: ahora todos al unísono, cuando yo diga uno, cada uno dé un paso, pero hacia el hermano que estaba en el centro. Y entonces, a medida que el pastor decía el número, los hermanos daban un paso hacia el hermano que estaba al frente, o sea, simbolizando, era como para poder ilustrar la unidad en Cristo, simbolizando de que ese centro era Cristo Jesús. Cuando los hermanos daban un paso hacia Cristo, el círculo se iba cerrando más. Se iba cerrando más hasta que todos llegaron a estar unidos unos con otros, codo con codo, al centro que es Cristo Jesús. Entonces, cuando la iglesia va avanzando unida hacia Cristo Jesús, cada vez más nos vamos fundiendo en uno solo, el cuerpo de Cristo, con la cabeza que es Cristo Jesús. Amén.
Sigue diciendo, la mayor preocupación de su trabajo en favor de ellos se expresa en la oración que dirigió a su Padre. Para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno como nosotros, una cosa. Y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Juan 17, 21, 23. Sigue diciendo la sierva del Señor. Su constante oración por ellos era que pudiesen ser santificados por la verdad. ¿Qué dijo Jesucristo? Santifícalos en tu palabra. Porque tu palabra, ¿qué es la palabra del Señor? Es verdad. Santifícalos en tu palabra. Porque tu palabra es la verdad. Después vamos a ver qué significa ser santificados en la palabra de Dios. Dice, su constante oración por ellos era que pudiesen ser santificados por la verdad. Y oraba con seguridad sabiendo que un decreto todopoderoso había sido dado antes que el mundo fuese. Sabía que el evangelio del reino debía ser predicado en testimonio a todas las naciones. Sabía que la verdad revestida con la omnipotencia del Espíritu Santo habría de vencer en la batalla contra el mal. Y que la bandera teñida de sangre flamearía un día triunfalmente sobre sus seguidores. Pero cuando el Señor Jesucristo dijo, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Y vamos a ver ahora qué significa esa santificación. ¿Qué significa esa santificación? Miren. Una de las definiciones, esta es una. Hay otra definición que la sierva de Dios da de santificación, donde dice que la verdadera santificación es obediencia exacta a la ley de Dios. Pero aquí ella también da otra definición de santificación en el libro Alza tus ojos, páginas 29, donde dice, santificación es llegar a la unidad con Cristo mediante la obediencia a la mentira, a la verdad. Este es el propósito de Dios para nosotros. Por la santificación y la unidad, los cristianos deben dar evidencia al mundo de que mediante Cristo se hizo una obra perfecta en favor de ellos. O sea, mediante esa santificación y esa unidad, le estamos demostrando al mundo de que la obra que Cristo hizo en nosotros no fue un vano, sino fue una obra perfecta, completa, exacta en nosotros. Sigue diciendo, de esta manera deben dar testimonio de que Dios envió a su Hijo para salvar a los pecadores. Y entonces la sierva del Señor hace una pregunta diciendo, ¿permitirán ustedes que Cristo realice esta obra de santificación en sus corazones? Porque para que Cristo realice esta obra de santificación en nuestros corazones, nosotros tenemos que rendirle nuestras vidas completas al Señor. Tenemos que darle nuestro corazón completo al Señor. No darle una parte, no darle la mitad de nuestro corazón, no darle un tercio de nuestro corazón, donde el Señor, donde la mitad de nuestro corazón se la demos a Él y la otra mitad de nuestro corazón la reservemos para nuestros gustos personales pecaminosos. No, hermano. Así no funciona la verdadera santificación. La verdadera santificación es entrega total y absoluta, sin reserva, a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera santificación. Pero nadie puede decir, ay pastor, pero es que yo no puedo, o eso es imposible. Si usted dice que es imposible, hermano, entonces usted no va a poder entrar al reino de los cielos. Porque la imposibilidad no radica en lo que es Dios o el poder de Dios. La imposibilidad radica de que tú no quieres someterte en completa sumisión absoluta a la voluntad de Dios.
Y es por eso que como cristianos es ahí donde fallamos, y entonces el mundo no ve el testimonio que debe ver en nosotros, porque somos mitad cristianos, porque venimos el sábado a la iglesia, porque nos gusta la iglesia, pero cuando salimos de la iglesia disfrutamos del mundo y de las complacencias de la carne cuando salimos de la iglesia. Entonces esa pudiéramos decir ambigüedad que hay en nosotros, donde no hay una decisión completa de entregarnos al Señor, y entonces queremos estar con Dios, pero al mismo tiempo queremos disfrutar del mundo porque acariciamos esos pecados que nos encantan. Por eso es que eso es lo que impide de que el Espíritu Santo haga esa obra perfecta y completa en usted. Y por eso es que el mundo no puede ver ese testimonio que debe ver en nosotros. Por eso es que con tristeza les digo a ustedes, mis queridos hermanos, recuerdo una vez una vecina mía, estando yo en mi país, en Cuba, yo le estaba predicando el Evangelio, le estaba hablando del Señor Jesucristo, le estaba hablando mi testimonio de cómo yo me sentía como cristiano viviendo esa nueva vida en Cristo. Y ella le emocionaba de la manera en que yo hablaba, con esa pasión, con ese gozo, porque me encantaba compartir a Cristo, y me encanta compartir a Cristo. Y después que ella escuchó toda mi charla, muy atentamente me dijo: Danley, todo lo que tú dices es muy bonito, todo lo que tú dices yo lo comprendo, pero yo te voy a decir algo según mi experiencia. Yo creo en Dios, pero yo no creo en el hombre, porque el hombre ha hecho de la religión una mentira. Por eso es que es muy importante que nosotros revisemos nuestras vidas. ¿Qué hemos hecho nosotros de Cristo? ¿Una verdad viviente en nuestras vidas? ¿O hemos hecho de Cristo una mentira? ¿Hemos hecho de Cristo una verdad viviente o hemos hecho de Cristo una mentira en nuestras vidas? Porque si hemos hecho de Cristo una mentira, mis queridos hermanos, el mismo Jesús dijo: ay de los que haga tropezar a uno de estos mis hermanos más pequeños. Dice el Señor Jesucristo: mejor es que se ate una rueda de molino en el cuello y que se tire al mar, que no haga tropezar a uno de estos mis hermanos más pequeños. Hechos de los Apóstoles, página 37, dice: bajo la instrucción de Cristo, los discípulos habían sido inducidos a sentir su necesidad del Espíritu. Bajo la enseñanza del Espíritu recibieron la preparación final y salieron a emprender la obra de su vida. Ya no eran ignorantes y sin cultura, ya no eran una colección de unidades independientes ni elementos discordantes y antagónicos. Una vez que ellos se arrepintieron de todo corazón, confesaron sus pecados, confesaron sus faltas, cuando ya ellos no luchaban por el puesto, cuando ya ellos no luchaban por el puesto más grande, a ver quién era el que iba a ser el mayor y quién era, cuando ya ellos ya no luchaban por esa supremacía, que lo abandonaron todo, una vez que emprendieron esa obra de reforma y arrepentimiento en sus vidas, el resultado fue que recibieron el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no puede habitar en un corazón egoísta. El Espíritu Santo no puede habitar en un corazón lleno de ambición mundanal.
Y cuando confesaron sus faltas, se arrepintieron, lloraron, oraron, clamaron al Señor. Ya cuando se despojaron de Dios, pues entonces, ¿qué pasó? Vino la promesa del Espíritu Santo sobre sus vidas. Y entonces por eso que dice aquí, y quiero señalarlo, ya no eran una colección de unidades independientes, ni elementos discordantes y antagónicos. Ya no estaban sus esperanzas cifradas en la grandeza mundanal. Eran unánimes de un corazón y un alma, hermanos. Y nosotros necesitamos llegar como cristianos a esa unanimidad. Necesitamos como hermanos llegar a esa unanimidad, porque nosotros podemos estar todos aquí en esta mañana unidos en adoración, pero no unánimes. ¿Qué significa ser unánimes? ¿Qué significa ser unánimes? Busquemos 1 Corintios 1:10 para ver qué significa esa unanimidad. 1 Corintios 1:10. Miren cómo dice 1 Corintios 1:10. Dice el apóstol Pablo aquí: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa. Y para nosotros poder hablar una misma cosa, nosotros tenemos que, por medio del Espíritu Santo, ser santificados en la palabra de verdad y conocer la verdad para hablar una misma cosa. Porque cuando no conocemos la verdad, empezamos a hablar cosas vanas. Empezamos a hablar cosas de acuerdo a nuestro propio entendimiento errado. Y me asombra mucho, mis queridos hermanos, que cada vez que yo voy a YouTube, yo veo una cantidad de hermanos adventistas hablando errores que me quedo espantado. Y hace poquito, escuchando uno de los videos de este hermano que estábamos hablando por la mañana, nuestra hermana Ruth y Miguel, el hermano Natanael Baloyes, adventista, que bueno, está separado. Usted va a sus videos, hermanos, y tiene 6,000, 7,000 seguidores, 8,000 vistas sus videos. Y cuando usted va a los comentarios, usted ve ahí los elogios. Pastor, gracias por ese mensaje. Ese es el mensaje que he querido escuchar. Ese es el mensaje que hay que predicar. Donde según este hermano, que yo no lo conozco, pero dicen de que él fue pastor. Pero bueno, por estas herejías me imagino que por supuesto que lo sacaron del ministerio. Donde Dios no va a destruir a nadie. Ningún pecador en este mundo va a morir. Según él dice, él plantea de que Dios es amor, y como Dios es amor, Dios va a salvar a todo el mundo, al creyente y al no creyente. Todos nos vamos para el cielo. Hasta más recuerdo que hubo un hermano que le hizo una pregunta, él contestando preguntas en YouTube. Dice, hubo un hermano que me preguntó que yo creo el diluvio. Ustedes saben que el diluvio, ¿por qué vino el diluvio? ¿Para destruir qué? A toda la raza humana, menos a Noé y su familia, que Dios lo halló justo. Porque cuando vamos al capítulo 6 de Génesis, el capítulo 6 de Génesis dice de que la maldad del hombre, ¿cómo era? De continuo. Los pensamientos del hombre, ¿cómo eran? De continuo, solamente al mal. Y la tierra estaba tan llena de violencia que Dios dijo, hay que exterminarlo, porque si no, posiblemente hasta acaben con la familia de Noé, que fue la única familia que Dios vio justo. Y Dios envió el diluvio y destruyó completamente todos los habitantes de la tierra, menos a la familia de Noé.
Y Natanael volvió y dijo: no, Dios no destruyó. Dios lo que hizo fue que al ver la maldad tan grande de ellos, sintió tanto amor que para que no se perdieran envió el diluvio y los mandó a descansar para en el día final resucitarlos e irse con el Señor. Eso es una de las poquitas herejías, porque lo que él sale hablando en sus videos es: y cuando yo oí aquello, yo dije por dentro de mí, ahorita él va a sacar un video y va a decir de que hasta Satanás va a ser salvado. Ahorita él le va a dar, eso viene, ahorita él le va a dar la vuelta, de tal manera que él va a decir: así como Dios nos ama y nosotros somos hijos suyos, y Satanás era hijo de Dios y es un hijo descarriado, y qué padre no ama a su hijo, y aunque sea un hijo descarriado lo sigue amando. Al final ustedes van a decir de que Satanás con todos sus demonios se van a salvar. Y es interesante que en sus videos él dice, cuando él va a hablar la palabra, él dice: yo le voy a compartir lo que yo creo. ¿Está bien dicho eso? ¿Lo que tú crees? No, tú tienes que compartir lo que Dios dice, no lo que tú crees. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, dice el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 1:10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos hablen una misma cosa y que no hay entre ustedes divisiones, sino que sean perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, que la unanimidad es que todos hablemos una misma cosa y que todos seamos de una misma mente, de un mismo parecer. Por eso es que ahorita, la diapositiva anterior, habíamos hablado que la unidad a la que habían llegado los discípulos de Cristo era una unidad en pensamiento, en sentimiento y en acción. ¿Se acuerdan ustedes, los que estuvieron el sábado pasado, el mensaje del hermano Joseph Ramírez? ¿De qué habló el hermano Joseph Ramírez el sábado anterior? El título se llamaba de la predicación: un segundo Pentecostés. Mi pregunta es: ¿viene sobre el pueblo de Dios un segundo Pentecostés? Sí. Pero para que ese segundo Pentecostés venga sobre el pueblo de Dios, necesitamos estar unánimes de un corazón y un alma. Dice, Cristo llenaba sus pensamientos, su objeto era el adelantamiento de su reino. Su objeto no era comprarse el Mercedes-Benz del 2022. Su objeto que llenaba sus pensamientos no era comprarse el yate de 4 motores. Su objetivo, sus pensamientos estaban llenos con el adelantamiento del reino. No había ambición mundanal. Dice, en mente y carácter habían llegado a ser como su maestro. Y los hombres conocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Sigue diciendo ella. Terminamos con esta última diapositiva. Solamente en la medida en que estuvieran unidos con Cristo podían esperar los discípulos que los acompañara el poder del Espíritu Santo y la cooperación de los ángeles del cielo. Con la ayuda de estos agentes divinos podrían presentar ante el mundo un frente unido. ¿Cuál fue la primera crisis que hubo en la iglesia primitiva? En el libro de Hechos de los Apóstoles. Está en el capítulo 7. Las viudas necesitaban ayuda. Necesitaban ayuda, se estaban quejando, los apóstoles predicando, pero las viudas eran desatendidas, no se les repartía su porción diaria. Hubo una crisis. Y cuando usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, ese capítulo de la sierva de Dios, dice que por poco se fragmentaba la iglesia ahí. Pero Dios resolvió esa crisis porque Satanás se metió para dividir a la iglesia y Dios la resolvió. ¿Cómo?
elijan 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que atiendan a las viudas en lo que nosotros perseveramos en el ministerio de la palabra y en la oración. Ahí fue cuando se eligieron los primeros diáconos. Esa fue la primera crisis. Satanás intentó, vamos a dividirlo. ¿Qué? Vamos a crear descontento con las viudas de los griegos y todo eso, para que hablen, para que murmuren, para que digan de que no son desatendidas. Pero Dios frustró el plan de Satanás. La segunda crisis fue en Hechos 15, cuando se llevó al concilio lo que había pasado en Galacia. Y después que se tomó la decisión, que Pedro dijo, os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros reunirnos para... Al final, cuando se llegó a la decisión, que se enviaron cartas por medio de Pablo y los otros apóstoles, dijeron, no, que los nuevos convertidos, que los gentiles se abstengan de fornicación, de ahogado y de sangre. Eso de Moisés, de imponerle toda la ley de Moisés, no, eso es para nosotros, y ni tan siquiera nuestros padres pudieron llevarlo. Que no se les inquieta a los gentiles con eso. Y dice que cuando ellos entregaban las cartas por mano de los apóstoles a las iglesias se regocijaban porque había paz. Porque, hermanos, cuando Cristo es la cabeza de la iglesia y hay una crisis, cuando Cristo habla, hay paz. Cuando Cristo toma una decisión sobre su cuerpo, que es la iglesia, ¿qué hace el cuerpo? Dios habló, y yo creo que cuando Dios habla, yo no tengo por qué añadir un comentario a lo que Dios habló, porque cuando Dios habla de una manera clara y diáfana, que todos entendemos claramente. Y sigue diciendo, con la ayuda de estos agentes divinos podrían presentar ante el mundo un frente unido y obtener la victoria en la lucha que estaban obligados a sostener incesantemente contra las potestades de las tinieblas. Mientras continuaran trabajando unidos, los mensajeros celestiales irían delante de ellos abriendo el camino. O sea, mientras que estuviesen en unidad, los mensajeros celestiales. ¿Quiénes eran esos mensajeros celestiales que se mencionan aquí? Los ángeles. Irían como abriendo el camino para que la misión tenga éxito. Dice, irían delante de ellos abriendo el camino. Los corazones serían preparados para la recepción de la verdad. ¿Qué harían estos mensajeros celestiales? Preparar los corazones para cuando vinieran los discípulos de Cristo con la verdad, ya sus corazones estaban ya preparados ya para recibir esa verdad. Sigue diciendo, y muchos serían ganados para Cristo. Mientras permanecieran unidos, la iglesia, ¿qué haría? Avanzaría. Entonces nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿por qué la iglesia no está avanzando hoy como debería de avanzar? ¿Cuántos años cumplió la iglesia adventista el año pasado, el 22 de octubre? 173 años. Y aún todavía hay lugares donde no ha llegado el evangelio. El apóstol Pablo, hay un versículo en la Biblia donde el apóstol Pablo, no sé si es en Colosenses, un versículo donde dice que debajo de la creación de Dios, o sea, hablando de este mundo, el evangelio es predicado, dando a entender que ya en la época en que Pablo vivió, ya el evangelio estaba completamente esparcido y predicado en el mundo. Según dicen los grandes historiadores eclesiásticos, que en 30 y tantos años los apóstoles, sin tener internet, sin tener radio, sin tener televisión, sin tener como hoy como nosotros que nos movemos, que por ejemplo si me invitan a una iglesia a predicar, yo voy en carro y llego rápido, no, sin tener ninguna comodidad, en 30 y tantos años ya lo que ellos conocían como el mundo, ya se había predicado el evangelio en cada nación, tribu y lengua. 30 y tantos años. Y hoy llevamos 173 años de nuestra querida iglesia estar fundada, y aún todavía
Aún todavía hay lugares donde no se conoce de Cristo. Y tenemos aviones, y tenemos radio, y tenemos internet, y tenemos libros para regalar. Y aún todavía el evangelio no se ha terminado de predicar. La iglesia no está avanzando como debería de avanzar. ¿Por qué? Porque dice que para que la iglesia avance, dice, tenían que permanecer unidos. Dice, hermosa como la luna. ¿Alguien puede buscarme cantar de los Cantares 6:10? A ver este versículo lindo. Aquí lo dice, pero bueno, quiero ver en sus versiones que dice. Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 10, dice de que mientras permanecieran unidos la iglesia avanzaría, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. ¿Quién tiene Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 10? El que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y me lo lea en alta voz. Sí, hermano. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? En esta versión Reina Valera del 95. Sí, no importa, me gustaría escucharle, hermano. Sí, adelante. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como la luna, radiante como el sol, imponente como ejército en orden de batalla. Entonces, ¿quién es esta? Como dice, y aquí lo pone la sierva de Dios, dice, ¿quién es esta que está hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? La iglesia de Cristo. Se cumplió lo que dice Cantares 6:10. La iglesia avanzaba unida y era hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden, dice ella. Porque la obra del Señor necesita orden. Nada podría detener su progreso. Avanzando de victoria en victoria. Miren, aquí no dice avanzando de victoria en fracaso. Aquí no dice avanzando de fracaso en fracaso. Aquí dice que la iglesia avanzaba de victoria en victoria. Cumpliría gloriosamente su divina misión de proclamar el evangelio al mundo. Y por eso es que en ese versículo el apóstol Pablo dijo que debajo de la creación, debajo de los cielos, el evangelio se predica en toda la creación de Dios, dando a entender de que en 30 y tantos años ya no había lugar donde ellos no hubieran estado que el evangelio no se hubiera predicado. Qué gran poder, hermanos, acompañaba a la iglesia de Cristo. Pero ¿sabían ustedes que este mismo poder también está disponible para todos nosotros? La palabra de Dios, Apocalipsis 18:1, ahí nos habla de ese segundo Pentecostés, cuando ese ángel descienda a la tierra e ilumine la tierra con su gloria. Ese es el segundo Pentecostés que va a recibir la iglesia de Cristo. Ese es el segundo Pentecostés que va a recibir el cuerpo de Cristo, su amada iglesia, la niña de sus ojos. Y en este segundo Pentecostés, noten que Apocalipsis 18, a partir del versículo 1, dice que la tierra va a ser alumbrada con su gloria. Imagínense ustedes que en los tiempos de Cristo el Espíritu Santo vino sobre los pocos discípulos que estaban reunidos en el aposento alto, y mientras que ellos, una vez llenos del Espíritu Santo, salieron, hermano, ¿qué labios humanos puede describir el gran poder que acompañaba a esos santos y mujeres, hombres de Dios? A esos santos hombres de Dios y a esas mujeres santas de Dios. ¿Qué labio humano puede describir ese gran poder que cuando Pedro predicaba, 3,000 se convirtieron en un día, y otro día predicó y se convirtieron 5,000? De una sola vez. No fue una campaña evangelística de una semana. No, Pedro se paró y predicó y ahí 5,000 se convirtieron. Bajaron a las aguas bautismales. Pero la palabra de Dios dice que este mismo poder va a acompañar a los fieles discípulos de Cristo en este tiempo del fin que estamos viviendo. Por eso es que cuando el hermano Joseph Ramírez el sábado anterior predicó, que fue un sermón súper excelente. ¿A cuántos les gustó el sermón del hermano Joseph Ramírez? Amén, gloria a Dios.
Cuando Él predicó de un segundo Pentecostés, amén, estamos esperando un segundo Pentecostés, pero para que haya un segundo Pentecostés, la iglesia necesita llegar a esa unidad. Y cuando la iglesia llegue a esa unidad, pues entonces el mundo va a temblar con el poder del evangelio. El mundo va a ver la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Va a ver en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Pero necesitamos llegar a esa unidad. Por eso es que el título de mi tema en esta mañana es: para que todos sean uno. Porque cuando tú y yo seamos uno con Cristo Jesús, mis queridos hermanos, aquí no va a haber nota discordante. Todos vamos a estar conectados en pensamiento. ¿Ustedes no les ha pasado que cuando ustedes han estado en el Espíritu, a veces cuando un hermano ha dicho algo, usted dice, eso mismo lo estaba pensando igual? Como se dice, como dicen los americanos, estamos en la misma página, ¿no? We are in the same page. Estamos en la misma página. A mí me ha pasado eso cuando he estado con grupos de hermanos reunidos, orando, estudiando, y ya, hermano, eso mismo el Espíritu me puso aquí. Lo que tú estás hablando lo tengo aquí. Y era que lo que el hermano iba a hablar, ya el Espíritu lo estaba anticipando, poniéndole en la mente de cada uno de los hermanos presentes. Y cuando el hermano habló, oye, eso es palabra de Dios, porque lo que tú estás hablando, todo mismo, eso mismo lo teníamos ahora en el pensamiento. Eso es estar unánimes en mente, unidos en Cristo Jesús. Y queridos hermanos, permita a Dios de que tú y yo podamos ser bañados con los aguaceros del Espíritu Santo. Pero para poder ser bañados con los aguaceros del Espíritu Santo, necesitamos llegar a esa unidad. ¿Cuántos creen que estamos viviendo en el tiempo del fin? Estamos viviendo en el tiempo del fin, hermanos. Las noticias que cada día yo veo, lo que está sucediendo en el mundo, la guerra entre Rusia y Ucrania, el nuevo orden mundial económico, que fue el fórum que se celebró del 29 al 3, del 29 de marzo al 3 de abril, se celebró en Emiratos Árabes, en Dubái, que hubo más de 4.000 personalidades, entre ellos dirigentes, economistas. Los videos están en YouTube, para aquellos que sepan inglés, ahí están en YouTube. Que era la cumbre de gobiernos del mundo, y el título era: ¿están listos para el nuevo orden mundial? Y no sé cuántos se acuerdan que el día de la Santa Cena, en la tarde, yo hablé parte de lo que se habló ahí en ese nuevo orden mundial. ¿Se acuerdan que yo presenté aquí las diapositivas de un economista estadounidense, una economista de renombre, que participó en esa cumbre en Emiratos Árabes, donde ella habló del nuevo orden mundial financiero y habló? ¿Ustedes se acuerdan la palabrita que ella decía ahí en inglés? Blockchain. Que blockchain significa como cadena bloqueada, ¿no? O bloque de cadena. Y que a través de ese nuevo orden mundial económico, que va a ser digital, y ella hasta más dijo el nombre, que se iba a llamar blockchains.com. Bloqueo en cadena. O sea, es el sitio web. Cuando uno puede averiguar blockchain.com. ¿Qué fue lo que tú y yo vimos cuando nosotros salimos del trabajo camino para la casa? El anuncio. Mi esposa y yo, cuando nosotros salimos del hospital Coral Gables para montarnos en la 95 norte para acá, a los lados de la 95 están los carteles grandes con el anuncio de la moneda digital blockchain. Ahora cuando vayamos para el almuerzo, yo les voy a enseñar la foto, porque yo les tiré la foto. Y de eso mismo, cuando nosotros hablamos hace 2 sábados más atrás acerca del nuevo orden mundial económico que se celebró en Dubái, ese economista lo dijo: blockchain va a ser la nueva modalidad económica, financiera en el mundo. Y cuando yo y mi esposa íbamos en el carro camino para la casa, porque nosotros trabajamos en el mismo hospital y vamos en un solo carro y venimos en un solo carro, yo venía a decirle a mi esposa: mira vaya lo que dice ahí, mira, en inglés, moneda cripto, blockchains.com. Y ese evento grande fue del 29 de marzo al 3 de abril.
en los Emiratos Árabes, ahí en Dubái. Pero unos días antes, el 21 de marzo, como habíamos hablado, para aquellos que no estuvieron aquí, Joe Biden se reunió con el G7 en Bruselas. Y ahí está el video, que el video está subtitulado, donde Joe Biden habló y dijo: es hora de que implementemos el nuevo orden mundial. Y este nuevo orden mundial va a ser liderado por Estados Unidos. Eso lo dijo Joe Biden el 21 de marzo en Bruselas, en Bélgica. Días después, del 29 de marzo al 3 de abril, viene la cumbre. Se llamaba World Government Summit 2022. Cumbre de gobiernos del mundo. Y el título era Are we ready for the new world order? ¿Estamos listos para el nuevo orden mundial? Esto nos dice que nos estamos acercando, hermanos, cada día más a la venida de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hoy el pueblo de Dios necesita hacer? Lo que hicieron los apóstoles. Hoy, más que nunca, necesitamos humillarnos delante de Dios para recibir el poder del Espíritu Santo. Porque cuando tú y yo recibamos el poder del Espíritu Santo, este mundo va a volver a temblar con el poder del Evangelio. Porque sin el Espíritu Santo, sin ese poder, sin esa lluvia, esos aguaceros de gracia del Espíritu en nuestra vida, hermano, no vamos a poder enfrentar para lo que ha de venir en este mundo. No vamos a poder soportar esa gran prueba terrible que ha de venir sobre este mundo. Solamente los que estén llenos del Espíritu Santo son los que van a poder soportar el tiempo de angustia que ha de venir, y que van a salir victoriosos en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Vamos todos ahora puestos de pie a cantar el último himno, titulado Mi espíritu, alma y cuerpo. Mis queridos hermanos, como bien dije al principio, necesitamos hoy más que nunca estar unidos en Cristo Jesús. Recordemos, como dije al principio, no toda unidad viene de Dios y no toda desunión viene del diablo. Porque Dios quiere que nosotros nos unamos en la verdad. Pero a veces el diablo trata de unirnos en el error, creyendo que es la verdad y que esa supuesta verdad o esa supuesta unidad viene de Dios. Dios quiere que nos unamos en la verdad, pero Dios no quiere que nos unamos en el error. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo: santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Permite a Dios que esa palabra nosotros podamos ser santificados, que podamos llegar a esa unidad que Dios quiere, para que así el Espíritu Santo se derrame en cada uno de nosotros y así poder dar el último pregón a este mundo que va rumbo hacia su propia destrucción, hermanos. Todos aquellos que puedan y quieran acompañarme de rodillas en estos momentos, vamos a tener unas palabras de oración para culminar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Padre, que tú nos bendigas, que tú nos guardes, Señor. Te pedimos que tú nos unas en una sola mente, en un mismo espíritu, en un solo corazón, en un solo propósito, en una sola acción, Señor. Únenos, Padre querido. Sabemos que tu pueblo ha estado dividido, ha estado fragmentado. Pero sabemos, Señor, que no podemos unirnos en el error. Tenemos que desechar el error. Tenemos que desechar la mentira. Necesitamos unirnos en la verdad, porque tu espíritu es espíritu de verdad. Tu espíritu no es espíritu de confusión. Tu espíritu no es espíritu de mentira, porque el espíritu de mentira proviene del diablo. El Espíritu Santo es la verdad. Queremos recibir el Espíritu Santo, Señor. Queremos recibir esos aguaceros de gracia en nuestras vidas, que transformen nuestras vidas para que el mundo sea iluminado con tu gloria, Señor. Tómanos por enteramente tuyo y ponga en nosotros el deseo de llevar una reforma completa y cabal en nuestras vidas, como hicieron los discípulos de antaño, el cual el resultado fue que la iglesia avanzó de victoria en victoria como un ejército unido, Señor. Únenos una vez más, Señor, para demostrarle a este mundo el amor de nuestro Señor Jesucristo. Únenos una vez más para demostrarle a este mundo el poder de Cristo y de su palabra, que transforma y cambia vidas, Señor.
Gracias, Padre, por habernos hablado. Gracias por todas tus bondades y misericordia. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor. Bendice a sus familias. Bendice a los hermanos que han estado completo a través de las redes sociales escuchando tu palabra, Señor. Padre, en estos momentos bendigo a mis hermanos con esa bendición que tú le dijiste a Aarón que pronunciara sobre tu pueblo, ahí en Números capítulo 6, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Dios los guarde y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.